Acompaña el gerente de la EMOV-EP, el doctor Darío Ordóñez. Un gusto tenerlo aquí en nuestro medio de comunicación. Culminó la Semana de la Movilidad. ¿Cuál fue el balance? ¿Qué es lo que pudieron ustedes conocer a propósito de esta Semana de la Movilidad con el Día Sin Auto que terminó el pasado día viernes, Darío? ¿Cuáles fueron el análisis que hicieron en la EMOV? Buenos días. Muchísimas gracias, mi querido Rubén. Permítame primero agradecerle por la entrevista, expresar a todos los cuencanos, cuencanas, nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestro afecto, y siempre dispuesto a dar la respuesta necesaria de los diferentes problemas que presenta la movilidad, que conjuntamente con la seguridad son los dos temas más complejos que tiene toda ciudad. Estamos muy empeñados en resolver una serie de situaciones una vez ya que se ha dado de baja este famoso contrato lesivo de radares. Y pues de manera coincidente también estuvimos, como usted dice, Rubén, en la Semana Mundial de la Movilidad. Concluimos el día viernes con una toma de las calles físicamente del Parque Calderón. Allí las varias empresas públicas de la municipalidad hicieron sus presentaciones a través de sus sets. Se hizo al final incluso una quema de castillo. Y sobre todo, más que nada, la respuesta de los ciudadanos, que fue muy importante. Yo creo que los cuencanos, como un sector especial de América Latina y del Ecuador, está dando un ejemplo y una respuesta muy interesante hacia el Ecuador, de que sí podemos nosotros poder cumplir esta normativa y las normas de convivencia a nivel de nuestra ciudad. Por ejemplo, yo le decía hace pocos minutos a usted, Rubén, que tenemos realmente la complacencia de comunicar a la ciudadanía que, por ejemplo, en la autopista Cuenca-Sogues, que se ha convertido seguramente en un tema de honda preocupación, pero a raíz, justamente el día de hoy, estamos en el primer mes, estamos cumpliendo el primer mes de Cuenca sin radares en la autopista Cuenca-Sogues. Tenemos una estadística muy importante, la inmensa mayoría de cuencanos, en un 87%, está cumpliendo con la normativa de tránsito, está cumpliendo con los límites de velocidad, le está bajando un cambio, como decimos, a ese ritmo de velocidad intensa, y eso es una complacencia, y eso es algo muy importante para la empresa de movilidad y para la corporación municipal. Por supuesto que hay que hacer todavía mucho más en los próximos días y semanas. Yo creo que el trabajo que tiene que hacer no solamente el EMOV, sino la corporación municipal, liderado por nuestro alcalde, el doctor Cristian Zamora, tiene que ser permanentemente y de todos los días. Ahora estamos con una serie de iniciativas justamente en esta campaña, Ahora Te Toca a Ti, que ha calado mucho. Por decirle algo, y esto sí, quiero comentarle, porque es importante, los ciudadanos particularmente se han acercado al EMOV, han hecho donaciones de adhesivos, donaciones de una serie de letreros a favor de que se pueda cumplir con esta campaña. Por ejemplo, el día viernes, el representante de la empresa Azutaxi, que es un aplicativo para poder obtener de manera inmediata las carreras de taxis, tuvo la bondad de manera generosa y gratuita de que en ese aplicativo se encuentre la publicidad de Ahora Te Toca a Ti. Hasta esta fecha han visto 45,000 personas esa campaña Ahora Te Toca a Ti. Lo que quiero decir es que se está multiplicando el número de personas, de empresas, de corporaciones que están apoyando esta iniciativa. Es decir, ya no solamente es la corporación municipal o la EMOV, sino también la sociedad civil como tal, que está plegando a esta campaña a favor justamente de que podamos convivir en paz, cumpliendo los objetivos de esta campaña comunicacional Ahora Te Toca a Ti. Entonces, por supuesto, esta semana, de la semana anterior, que fue la Semana de Movilidad, se dieron una serie de temas muy importantes, un aplicativo también el día miércoles que se inauguró, que es un aplicativo que se llama Waze, que es un tema muy importante para que el ciudadano común pues, pueda acceder al mismo y pueda tener en tiempo real los recorridos que tiene que hacer para evitar el tráfico vehicular. Temas como esos vamos incursionando
de manera permanente a efectos de que podamos tener una mejor movilidad en Cuenca. Por supuesto, hay que hacer mucho. Decirle también a la ciudadanía como un tema fundamental de que esta empresa de movilidad ha inaugurado espacios públicos de comunicación directa con la ciudadanía. Por ejemplo, en esta semana, el día jueves lo vamos a hacer en el auditorio, como lo estamos haciendo cada semana o quincenalmente, para poder atender de manera directa a los ciudadanos en sus diferentes problemas y temas de matriculación, situaciones propias que tiene todo ciudadano, para efectos de que puedan ser resueltos en ese mismo momento las diferentes situaciones. O sea, se va a abrir las puertas para que pueda ir la gente directamente a conversar. Mi querido Rubén, sí, desde el inicio hemos abierto las puertas, pero también ahora, de manera muy particular, hemos abierto este espacio ciudadano para que cada uno de ellos vayan a la EMOV, conversen de manera directa y personal con el gerente general, con las diferentes autoridades de la empresa y podamos solucionar. Ya lo hemos venido haciendo semanas anteriores, nos ha ido muy bien, porque esta es una administración frontal, esta es una administración que no tiene nada que ocultar, que de manera directa tiene que ir resolviendo los problemas, tiene que acoger las sugerencias. Hemos acogido múltiples sugerencias de la ciudadanía y nos ha ido muy bien, porque un asunto fundamental en la administración pública no es solamente hacer, sino también escuchar a la gente. En este escuchar a la gente hemos tenido una serie de sugerencias muy importantes, el apoyo de la ciudadanía, porque este tema de la movilidad o de la seguridad lo hacemos todos. No solamente es un asunto de una administración municipal alejada de los ciudadanos, como ha venido ocurriendo antes, no. Yo creo que la política pública tiene que ser entendida desde el punto de vista de ser íntegro o de la integralidad con cada uno de los estamentos sociales, de los barrios. Hemos estado en barrios, en escuelas, porque esa es la manera. La manera es llegar a la ciudadanía, escuchar a la ciudadanía y resolver cada uno de los problemas que pueda tener. Ahora, Darío, empezando por el tema de los radares, ¿en qué términos se concluyó este contrato? Porque hay muchas cosas que se han dicho políticamente, se han dicho que evidentemente lo que se ha hecho es algo lesivo para la ciudad porque se termina pagando una fuerte cantidad de dinero a la empresa que estaba operando con los radares. Mi querido Rubén, usted me conoce, soy un abogado que tengo 27 años dedicado al ámbito del derecho público. Ese contrato muy lesivo y que fue realmente franqueado por todos los lados, fue suscrito no por esta administración, esto fue suscrito en el año 2022 por la anterior administración, y también hubo una adenda, que fue suscrita en el año 2023. Este contrato de los radares, que tenía previsto establecer un total de 42 radares, iba a concluir el 3 de marzo del año 2035, por 12 años. Ya estaba iniciado su vigencia desde el 3 de marzo del presente año, 2023, concluía el 3 de marzo del año 2035 por 12 años consecutivos. Tengo aquí la estadística. El número de multas en una aproximación real hubiese sido en esos 12 años de 34.560.000 multas a las personas, a los ciudadanos que habitamos en esta hermosa ciudad de Cuenca. Esto proyectado en función de los 5 meses que ustedes han podido sacar operativamente. De los 5 meses, de la estadística que ya teníamos, de la data que se tenía. O sea, ya con datos reales. Ya con datos reales. No es una cifra antojadiza, es una cifra fundamentada en una realidad de 5 meses. Este número de multas, más de 34 millones, ¿qué le representaba a la empresa particular o al aliado estratégico privado? El valor para ellos, solo para ellos, de 1.728 millones de dólares. Yo le pregunto a usted, Rubén, y a la ciudadanía, desde que nació Cuenca como ciudad hasta la presente fecha, ¿habrá un contrato tan lesivo que hubiera representado una ganancia tan exagerada como esta, en donde el aliado estratégico invierte 3 millones y un poco más y va a recibir
Al final, 1.728 millones de dólares, es decir, es haberse ganado la lotería unas 1000 veces. No creo que Cuenca haya registrado en toda su historia un contrato tan lesivo como el que le acabo de comentar. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que defender los intereses de Cuenca y que teníamos que liquidar ese contrato. Y ese contrato tenía que liquidarse a través de 3 figuras: de la terminación unilateral del contrato, de una nulidad del contrato y de la terminación de mutuo acuerdo del contrato. En cualquiera de las 3 alternativas o figuras jurídicas, en cualquiera de las 3 implicaba que la autoridad judicial o administrativa tenía que obligatoriamente reconocer la inversión del contratista, en este caso de los radares. Es decir, si íbamos por el camino de la nulidad, al final del día se tenía que reconocer dicha inversión. Pero ¿qué ocurría con la nulidad del contrato? La nulidad del contrato había que ser requerida a la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría tenía que demandar la misma a uno de los tribunales de lo contencioso administrativo. ¿Y sabe qué tiempo demora un proceso de nulidad en nuestro país? Entre 5 a 6 años. Mientras tanto, ese contrato se encontraba vigente. Es decir, multando a los cuencanos por unos 5 o 6 años, o quién sabe, más tiempo. No era el camino adecuado. El otro, la terminación unilateral del contrato, era una alternativa, pero ¿qué implicaba? Implicaba de que la empresa o el aliado estratégico tenía la posibilidad de demandar la misma, dicha terminación unilateral, también a uno de los tribunales. ¿Y qué es lo que hubiera pasado? Como decía el doctor Jorge Morales, catedrático universitario, exdirector jurídico del Consejo de la Contraloría General del Estado, hubiera significado, mi querido Rubén, la posibilidad de que la autoridad judicial podía haber dispuesto el pago de daños y perjuicio más allá de los 300 millones de dólares, que era lo más adecuado para la ciudad, porque se anda diciendo de manera totalmente descontextualizada, y yo no sé si de mala fe, señalando que lo que se ha hecho es entregar al aliado estratégico una indemnización de más de 3 millones de dólares, lo que es absolutamente falso. O sea, no se ha indemnizado. No ha existido un solo centavo partido por la mitad en temas indemnizatorios de daños y perjuicios o temas similares. Porque hablan y dicen que alrededor de 7, 8 millones le cuesta cerrar este contrato a Alemán. Totalmente equivocado. El valor de los 3.307.000 dólares, le doy el dato exacto, no tenemos nada que ocultar, es el valor determinado y establecido por un perito, acreditado por la Función Judicial Consejo de la Judicatura, un perito que tiene varias experticias en contabilidad, en auditoría, una persona entendida en estos temas, que luego de un análisis técnico estableció que el valor de la inversión de los radares de este contratista fue este valor de 3.307.000, por lo que a su vez, una vez que reconocemos este valor, que es el costo de los radares, la ciudad de Cuenca se queda con los mismos. Usted se preguntará, y la ciudadanía se preguntará, ¿y para qué se queda con 42 radares? Para hacer lo que estamos haciendo este rato. Esto es para prevención, para cultura vial, para educación vial. ¿Se va a seguir notificando a los que infringen, en este caso, la ley, Darío? Desde el día miércoles, mi querido Rubén, no sé si es esta que cámara. Estamos acá. Está. Ya, para este día, desde el miércoles anterior, estamos haciendo estas notificaciones electrónicas de manera masiva a toda la ciudadanía. Estas notificaciones que usted puede observar, le voy a dejar incluso, son aquellas que determinan y previenen al ciudadano que deben cumplir justamente con la normativa de tránsito. Aquí incluso le decimos al ciudadano que no puede exceder la velocidad, le damos a conocer data e información de cuántos accidentes de tránsito se han dado en la autopista, una serie de informaciones alertando al ciudadano e invitándole al ciudadano que pueda cumplir con la normativa. Vea usted,
el señor alcalde de Cuenca ya hizo incluso unas llamadas telefónicas a la ciudadanía. La misma forma también la EMOV lo está haciendo, pero también algo interesante que lo vamos a hacer es hacer llamadas también a los ciudadanos que cumplen. También hacer llamadas telefónicas a los ciudadanos que cumplen, porque también es interesante el incentivo emocional a los ciudadanos, porque la gran mayoría lo está haciendo, lo está cumpliendo. Entonces, por lo tanto, lo que queremos nosotros manifestar, mi estimado Rubén, es que este paso de la sanción a la educación ha sido un asunto que lo ha recibido muy bien Cuenca. Darío, en estos 5 meses operativos los radares, ¿cuál fue el monto que se llegó a multar de estos 5 meses? Desde el 3 de marzo Así es. hasta el 25 de agosto del presente año, sí, un poco más de 5 meses, se ha generado un total de más de $10 millones en multas. Y por eso es esa información que le habíamos indicado de que el aliado estratégico iba a recibir una suma inmensa de 1.700 y pico de millones de dólares. Entonces, en estos 5 meses que se produjeron o se generaron un poco más de 10 millones de dólares, esos valores, ¿sí?, cuya vigencia de contrato no estaba nulitado, no estaba terminado, y por lo tanto el efecto legal, el efecto jurídico, es que precisamente en estos 5 meses que se generaron multas, las personas, los ciudadanos que infringieron con la ley de tránsito tienen que pagar, tendrán que cancelar, unos. Otros han hecho las impugnaciones ante el juzgado de tránsito y han eliminado esas multas. Otros se han acogido pagando en los primeros días del 50% como un incentivo, y otros todavía no han cancelado. Entonces, tampoco es cierto de que todos los ciudadanos que han infringido durante esos 5 meses han pagado. Eso no es cierto. Los que han pagado son exactamente los que se han sometido a este pago del 50% o los que voluntariamente han cancelado, y otros no lo han hecho porque han impugnado. Eso se verá, se tiene que ir generando mes a mes en los siguientes meses, y obviamente ese 40% por efecto de este contrato que no firmamos nosotros, firmó la anterior administración, se tendrá que cancelar durante la vigencia de estos 5 meses de este contrato. Dejando de lado el tema de radares, hay una cartera alta que tiene que recuperar la EMOV por distintas formas. No es de esta administración, viene de generaciones y de administraciones anteriores. ¿Por qué tan alta la cartera por cobrar, Darío? ¿Cómo se va a solventar? Porque eso también hay que sanear el tema de la cartera. Mientras más pase el tiempo, más incobrable se vuelve la deuda. Mi querido Rubén, yo me he ido quedando asombrado poco a poco que voy revisando los temas internos de la empresa de movilidad, y me quedo asombrado, pero no con gusto, sino con mucho disgusto, porque el tema que usted está apuntando es uno de los que me ha preocupado hondamente. En la EMOV, escúcheme bien, no existe juzgado de coactiva. Se puede imaginar en 10 años. Entonces, ¿cómo cobra? ¿Cómo de vigencia del contrato? Me preocupé, he averiguado. La manera como cobran es mediante llamadas telefónicas. Seguramente cuando usted tenga una multa o haya tenido una multa, le hacen una llamada telefónica y mediante la misma le conminan a que paguen. Pero de eso no se trata. Estamos hablando de una empresa seria, de una empresa que tiene que hacer y tiene que cumplir sus objetivos de manera seria. Tiene que haber un juzgado de coactiva. Y le voy a dar una primicia, mi querido Rubén. Hoy, 25 de septiembre del año 2023, por primera vez entrará en funcionamiento el juzgado de coactiva de la empresa de movilidad de Cuenca. Es una cartera de más o menos 30 millones de dólares de hace muchos años atrás, y luego de haber implementado todos los mecanismos técnicos, administrativos, legales, reglamentarios, etcétera, va a entrar en funcionamiento el día de hoy. 25 de septiembre va a funcionar este juzgado de coactiva a efectos de que esa cartera vencida sea cobrada
adecuadamente y con esos recursos ir cumpliendo con todos los objetivos que tiene la corporación municipal, la empresa de movilidad, los objetivos sociales, técnicos de movilidad que tiene trazado el alcalde de Cuenca, el doctor Cristian Zamora. Este último fin de semana se reportó en las redes sociales, Darío, un incidente. Lamentablemente uno de los agentes de tránsito fue golpeado o atropellado por un vehículo que se procede a dar a la fuga. El vehículo es detenido en la avenida Abelardo J. Andrade de Los Cereces, o en la parte norte de la ciudad de Cuenca. Ya lo interceptan ahí los agentes. ¿Qué pasó en este incidente? Penoso, preocupante además, porque el ciudadano que se encuentra manejando un vehículo, camioneta, es una persona a la que se le pide la documentación y de manera intempestiva huye, es perseguido obviamente no solamente por los agentes civiles de tránsito en sus vehículos, sino también por carros de la policía, porque era sospechoso ese tema, y esta persona de manera absurda e irresponsable atropella a un agente civil de tránsito provocándole heridas, lo que le va a permanecer o permanece este momento asilado en temas de carácter médico por 7 días. Es un agente civil, ventajosamente no fue un tema grave, pero sí ha habido una repercusión en su salud de 7 días. Es por esa la razón que estamos conminando, no a la ciudadanía en general, la ciudadanía en general respeta a la autoridad, respeta las normas de tránsito, y no solamente es este caso, sino que de manera aislada nosotros vemos lo que usted acaba de comentar y lo que le acabo de describir, que es lo que ha sucedido también la semana anterior. Un ciudadano determinado, le había mostrado incluso a usted un video, le golpea con un cabezazo a una persona incluso de cerca de la tercera edad, un controlador del ser, y le perjudica también en su integridad y en su propia salud. Otro día, la semana anterior, también recibe amenazas una empleada del terminal terrestre por una determinada persona, va rompiendo la valla para no pagar lo que tiene que pagarse en el parqueadero, y le amenaza y le dice que va a regresar a atentar contra su vida, y regresa con 2 personas. Vea usted, los trabajadores y servidores públicos, en este caso del EMOV, reciben de manera permanente, de manera diaria, no por la ciudadanía en general, repito eso, sino por uno que otra persona, este tipo de situaciones que afectan lamentablemente no solamente el asunto de su equilibrio emocional, sino también físico. Entonces estamos también preocupados, de aquí expreso mi solidaridad para los trabajadores que cumplen sus funciones adecuadamente, trabajadores del EMOVP. ¿Qué tiempo de detención va a tener este ciudadano del vehículo? Bueno, este es un tema que está en Fiscalía General del Estado. ¿Ha presentado la denuncia por parte de ustedes? Se ha presentado las denuncias en los 3 casos que le acabo de comentar, porque no es permisible este tipo de situaciones que se van dando, y que lo que hace lamentablemente es que se den temas que incluso ojalá algún día no tengamos que lamentarnos en asuntos de la vida de los ciudadanos, de la vida de los servidores del EMOV. ¿Qué se va a hacer en el tema de las paradas inteligentes, Darío? Se habló mucho de la anterior administración, famosas paradas inteligentes que de inteligentes no tienen absolutamente nada. Paradas que se repotenciaron, pero que hoy en día son motivo de grafitis, papeles pegados, afiches pegados. Realmente la gente no colabora. Lamentablemente eso es cierto, de inteligentes no tienen nada, solamente es el nombre, su funcionalidad no es inteligente, y no ha habido tampoco una repotenciación a las mismas. Recién ahora, mi querido Rubén, lo estamos haciendo, estamos firmando un convenio con Etapa para que todas estas 10 paradas inteligentes al menos tenga internet, y al menos se pueda acoplar de mejor forma y técnicamente todos los letreros luminosos, y el ciudadano también se encuentre protegido con una comunicación, con un toque de pánico que tiene que haber allí, un botón de pánico. Un botón de pánico y una serie de temas, pero algo interesante también. Estamos
abordando en los próximos días y semanas 10 paradas inteligentes más. Y estamos repotenciando las 10 anteriores que de inteligentes no tenían nada, sino solamente su nombre, y Cuenca va a tener, y tiene el presupuesto LEMOV, para que en las próximas semanas funcionen 20 paradas inteligentes como tiene que ser, como se merece Cuenca, paradas que van a estar ubicadas frente a colegios, frente a sectores populosos, frente a universidades, como tiene que ser, para efectos que la juventud también tenga esa razón de ser y pueda tener esa conectividad tecnológica necesaria en estas paradas inteligentes. Proceso de chatarrización, Darío, ¿cómo van a ejecutar? Que eso también ya no da abasto el patio en donde van. Le decía mi estimado Rubén que me había asombrado de muchos temas que no se habían hecho en LEMOV, y este es uno de los tantos temas que no se han hecho. No solamente es la coactiva, el proceso de chatarrización no se lo había hecho en muchísimos años anteriores. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llegamos nosotros, cerca de 5,000 motocicletas en el patio de retención de vehículos, cerca de 1,000 vehículos de la misma forma. El problema es que no ha existido la autoridad correspondiente para que pueda dicha autoridad tener la normativa para iniciar el proceso de chatarrización. Hemos tenido que activar el departamento jurídico y todos los funcionarios para tener todo listo. Por fin, también tenemos que decirle como primicia, LEMOV cuenta con los reglamentos de chatarrización que no existía, pero reglamentos de chatarrización modernos, en donde no se tenga que chatarrizar luego de 5 años, luego de 4 años, sino que sean ágiles y dinámicos. Son reglamentos que están ya aprobados por esta autoridad, por el gerente general, y está ya en curso estos procesos para que puedan de manera inmediata iniciar estos procesos de chatarrización. Y le voy a decir algo más. El primer proceso de chatarrización que se hará, estimo yo, en unos 15 días más, este proceso de chatarrización haremos la correspondiente rueda de prensa en el espacio, en el lugar, en el centro de detención de vehículos, donde ustedes puedan, los periodistas puedan observar que se están retirando motocicletas y vehículos y se están yendo a este proceso de chatarrización. Eso le indico, mi querido Rubén, que en 15 días se inicia ya de forma real, efectiva, ya no teóricamente, sino de manera real, sacando a estos vehículos, que es un problema para la ciudad de Cuenca y que tienen que ser obviamente chatarrizados. En este espacio que tienen en la vía de San Joaquín se hablaba de que se iba a construir un edificio para oficinas. ¿Esto está en el proyecto de estos próximos 4 años para usted? Esa es la buena noticia, porque no solamente hay malas noticias, también hay excelentes noticias. Allí justamente donde queda este centro de detención de vehículos, es un área de más o menos 30,000 metros cuadrados, está concluyendo la consultora en estos días, en donde se va a hacer un edificio multiservicios. Allí va a estar colocado el tercer centro de revisión vehicular. Va mismo ya ese tercer centro. Va a haber el tercer centro de revisión vehicular. Esto va a empezar a construirse desde el próximo año. Allí va a funcionar también el centro de detención de los infractores. Pero es un edificio como se merece Cuenca. O sea, van a desocupar el que está en la vía Medio Giro. Vamos a desocupar. ¿Ese de ustedes, el de la Medio Giro? No, es un local alquiler, que se encuentra arrendado, alquilado. Tenemos este espacio de estos 30,000 metros, allí va a funcionar este tercer centro de revisión vehicular, ahí va a funcionar este centro de detención de infractores de tránsito de manera moderna. Va a ser un edificio que va a ser un ejemplo para el país. El momento que esto concluya va a ser realmente un ejemplo para el Ecuador entero, a tal punto que ya el día de hoy mismo han llegado autoridades municipales de Machala, de Los Ríos, de Guayaquil, de Milagro, de Azogues, de varios sectores del país, tratando de emular y de obtener lo mejor del LEMOV para poder hacer temas similares. Mire usted que el centro de detención que hay ahora de infractores realmente deja mucho que desear, Darío.
Así es, O sea, no son condiciones dignas para que la gente pueda estar ahí. Lo que hemos venido diciendo, mi querido Rubén, yo creo que las autoridades anteriores, los administradores anteriores, estaban preocupados en todo, menos en poder solucionar los verdaderos problemas de la ciudadanía de movilidad, sin tener un centro de revisión vehicular en el sur de Cuenca, nunca, sin tener un centro de detención de infractores de tránsito de manera moderna y adecuada, lo vamos a tener. Y así, por el estilo, sin tener un proceso de chatarización. Estaban preocupados de otros temas, mas no de los asuntos y objetivos esenciales que tiene la empresa de movilidad. Muchas gracias, Darío, por haber estado aquí en la W, en la hora clave. Un buen día para usted. Muchísimas gracias, mi querido Rubén. Un abrazo nuevamente, insisto, solidario. Una buena semana, un buen inicio de semana para todos los cuencanos y cuencanas. Ha sido el doctor Darío Ordóñez, el gerente del EMOVP, aquí en nuestro medio de comunicación. Carlos, llegamos a la parte final. Así es, muchas gracias, Rubén. Gracias a ustedes también por habernos escuchado. Una excelente semana para todos y que nos vaya de lo mejor. Un buen día. La cobertura más trascendental de la información la escuchó en La Hora Clave.